Ahora tenemos una lectura bíblica en Daniel 6, versículos de 1 al 5. Lo leemos todos juntos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio falta en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no haremos contra este Daniel ocasión alguna para causarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Preparémonos nuestros corazones para el mensaje a cargo del pastor Elías, Vivos Reflejos. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a situarnos en este pasaje de la Escritura. Es un pasaje muy amplio en este capítulo número 6. De antemano es un texto, hermanos, que seguramente es conocido y citado, ¿verdad?, del capítulo número 6 del libro de Daniel. Y bueno, y el día de hoy, hermanos, es abordar este pasaje en los primeros versos. Fue mi intención abundar un poquito sobre más el pasaje, pero bueno, el día de hoy es hacer puntualización en algunos primeros versos de este capítulo como tal. Vivos reflejos, hermanos. El capítulo, ¿verdad?, como tal comprende, como lo conocemos, así se titula, Daniel en el foso de los leones, pero previa a ello, hermanos, sucedieron cosas como los presentan los primeros versos como tal, ¿verdad? Específicamente estaré haciendo alusión a ellos. Vivir de esencia, no de apariencias. Todos nosotros, de otra manera, con el paso de los años, hemos aprendido a valorar la sustancia de las personas más que las meras apariencias. No es oro todo lo que reluce. También este dicho es expresado de esta manera: no todo lo que brilla es oro. Esta sentencia se aclara y encontré esta nota. Esta sentencia breve indica que no todo lo que parece ser maravilloso o cierto resulta serlo realmente. Pero el día de hoy, hermanos, es recordar una sentencia a la luz de lo que hemos de leer y presentar en este capítulo 6 de Daniel. Esta sentencia bíblica también, que es Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aludiré, hermanos, al reflejo como tal, el reflejo de lo que somos, de lo que nos constituye, de lo que nos da peso, de lo que nos da carácter, de lo que nos da entereza. En algún momento Pablo reconoció lo siguiente y lo expresó así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. De igual manera confesó: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, en 1 Corintios 15:10. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo y este espacio. En tu gracia, Señor, somos quien somos y hacemos lo que hacemos. Por ello, Padre, una vez más, ratificar y hacer conciencia de lo que tú haces en nosotros, pues tú haces la diferencia en cada uno de nosotros, en lo que fuimos y en lo que somos. Bien lo dice tu palabra, que en Cristo las cosas o todas las cosas son hechas nuevas y el pasado ha quedado atrás, Señor. Por eso rogamos tu gracia y tu bendición y tu dirección una vez más al leer el Antiguo Testamento en relación a este personaje bíblico, Señor, que nos sigas dando entendimiento y sabiduría, puesto que los tiempos, Señor, muchas veces parecieran que han cambiado, pero
muchos en cuestiones éticas, morales y espirituales, muchos siguen en la misma situación. Pero rogamos entendimiento y discernimiento para vivir y expresar lo que en ti y por ti somos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy es abordar un poquito sobre este pensamiento vivos reflejos. La realidad es que vivir de esencia, hermanos, no es una tarea fácil. Es más fácil vivir de apariencias que de esencia. Ser lo que realmente Dios quiere que seamos es un proceso en el cual todos estamos inmersos. Y quiero usar el término reflejo. El término reflejo tiene tres sentidos. Pues como podemos ver las luces, luz reflejada, esa es la luz. Otros entienden que es la capacidad para reaccionar con rapidez ante un imprevisto. O sea, tus reflejos, ¿no? Y el médico, pues, procura darte un martillito ahí en la rodilla y se levanta, ¿verdad? O el oculista allí, a ver si te encandila lo que él hace. Pero también hay un sentido que es representación o muestra, representación o muestra. Bueno, encontré este ejemplo que se dice que así se dice en la definición, la película es un reflejo de la sociedad actual. O sea, lo que presentan allí es lo que se está viviendo. Y es a lo que quiero aludir, hermanos, porque hoy iniciaremos a considerar este personaje llamado Daniel, mayor conocido como el profeta Daniel. Este personaje o esta persona como tal fue reconocida o reconocido como un siervo del Dios Altísimo. Considero, hermanos, que Daniel reflejó su compromiso que tenía para con Dios en cada acto de su vida. No solo esto, este compromiso de reflejar a su Dios, el temor de Dios y el amor y la lealtad que le tenía a Dios, hermanos, lo posicionó no solo a él, sino que también dio a conocer al Dios a quien él servía. Es decir, tanto en el imperio babilónico como en el imperio medio persa, hermanos, se supo quién era el Dios de Daniel y se reconoció como el Dios Altísimo. Ahora, Daniel, por lo tanto, fue un vivo reflejo de una persona que vivía en integridad, que vivía en intimidad, que vivía en piedad, en lealtad, no solo a las personas, también a sus principios y sobre todo a su Dios. Por eso quiero hacer mención, hermanos, porque Él va a marcar la diferencia. Él se va a distinguir. Y por ello el día de hoy es hablar de vivos reflejos, puesto que nosotros no reflejamos una luz propia, reflejamos la luz del Señor. Por eso dice, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, ya nuestros reflejos como tal, hermanos, lo que destellamos, lo que emitimos a través de lo que mostramos y hacemos tangible, nuestra realidad interna en Cristo se hace manifiesta a través de nuestros actos externos. Y bueno, este pasaje bíblico, hermanos, como tal, tiene mucho contenido del cual podemos estudiar, profundizar. Y el día de hoy quiero aludir a estos primeros versos del 1 al 3 como tal, puesto que si hablo de vivos reflejos, hermanos, es porque en este personaje hubo un brillo notorio. ¿Sí? Un brillo notorio. ¿Cómo es esto? Bueno, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores. Y el texto dice, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. A la luz de la lectura de estos pasajes, hermanos, entiendo que Daniel una vez más se hizo notorio. Y digo una vez más, hermanos, porque ya en el imperio que ha quedado atrás, que es el imperio babilónico, Daniel se hizo presente y todos los capítulos 1 al 5 se ha hecho mención de una u otra manera a la presencia de Daniel y el Dios a quien él servía. Ahora, no solo se hace notorio, hermanos, puesto que dice la Escritura, Daniel era uno. El texto bíblico nos da esa pauta porque dentro de las personas que gobernarían el nuevo imperio, es decir, el Medo-Persa, Daniel fue considerado, y así lo entendemos, ¿verdad?, como un seguro candidato.
El texto de la Escritura nos da pauta a pensar que figuró dentro del grupo de personas que serían los elementos claves en la nueva administración. En ese sentido, en Daniel, hermanos, había o hubo singularidad. La palabra singularidad tiene que ver con distinción o separación de lo común. Daniel, por lo tanto, se distinguió. Y eso es lo que nos va a dar el pasaje bíblico a entender, hermanos, en el contexto anterior. Sí, realmente él empezó a reflejar realidades que en otros no había, pues el mismo texto dice, Daniel mismo era superior a estos 120 sátrapas y a los otros 2 gobernadores. Empezó a marcar una diferencia. O sea, ¿era sencillo? No era sencillo. Ya Daniel es una persona adulta mayor, mejor dicho, ¿sí? Aproximadamente 80 años ya, y que el rey se fije en él. Bueno, hay algunas inferencias, hermanos, que se han tenido y algunas consideraciones a la luz de lo que el pasaje y el contexto anterior nos va a presentar. ¿Cómo cuáles? Bueno, porque empiezo a notar, hermanos, que sí, él empieza a brillar, empieza a ser notorio. La gente, en este caso el rey, dice la Escritura, pensó, pues así lo presenta el verso 3, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, no es cosa sencilla. Hacer el dedo chiquito, ¿no? Del mero mandamás no es cosa fácil. ¿Sí? En su momento voy a hacer mención de esta realidad, hermano. Pero bueno, vamos a hacer algunas consideraciones y si tiene la Escritura, pues yo le invito a que me siga. Va a ser un pasaje muy preciso en ese aspecto y sobre todas las cosas, hermanos, para que veamos el desarrollo y qué lo posiciona. Porque pareciera ser, hermanos, y somos conscientes nosotros que nada se logra de la noche a la mañana y que hay muchas realidades que tienen un precio y que todos en algún momento hemos de aprender a pagarlo. O sea, no simplemente es que ya te elevo y ya, ¿verdad? Como la misma lectura en la palabra de los evangelios. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que llevar todo un proceso. Lucas dice que el niño crecía y en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Todo un proceso. No simplemente Jesús baja y directamente a la cruz y es crucificado. No, él sabía, y por eso nuestros catecismos nos hablan de un estado de humillación, de todo lo que sufre, pero también nos habla de un estado de exaltación. Y todos ellos implicaron tiempo, proceso, y ahora sí volverse uno de nosotros en la carne. Pero en el caso de Daniel también, hermanos, ha seguido un proceso. Específicamente uno de los primeros retos, sabemos que es el capítulo número 1, ¿sí? Donde Daniel decide no contaminarse. Pero específicamente, hermanos, quiero hacer mención de que Daniel había tenido ya grandes logros en el anterior imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Hay una distinción, una mención de él, específicamente en el capítulo 2, los versos 48 y 49. Después que Daniel interpreta el sueño, hermanos, como consecuencia, dice el pasaje de la Escritura, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y viene una vez más esta mención. Y Daniel estaba en la corte del rey. A ese grado, hermanos, Daniel no es la primera vez que está en una posición de alta jerarquía o en la administración pública. Ha sido un hombre, hermanos, que sabe de posicionamientos en ese aspecto. Bueno, también, hermanos, había sido recomendado así como fue recomendado con Nabucodonosor. Nabucodonosor le reconoce, también fue recomendado ante uno de los sucesores de este. En este caso, en el mismo imperio babilónico, el capítulo número 5, versos 11 y 12. Entra la reina, dice la Escritura, en el verso número 10, y escucha acerca de que no hay quien descifre la Escritura en la pared, y hace mención de Daniel. Dice el verso 11 y 12, en tu reino
hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Una vez más esta expresión, jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La razón, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Él puede con esta encomienda. Y un dato más que en este capítulo número 5, hermanos, es que también nos presenta que Daniel predijo la caída de Babilonia. El texto así nos los va a expresar debido a una revelación divina a lo que fue en la escritura en la pared. Observemos el verso 24. Daniel hablando con Belsasar y explicándole el asunto y le dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y dentro de esta escritura leemos el verso 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, cosa que se cumple en los versos 30 y 31 de este capítulo 5. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, hermanos. Es de esta forma, pues, como podemos ver que sí, tenía un brillo notorio. Ya en el largo y ancho del imperio babilónico, él fue notorio, se distinguió. Y una vez más con Darío, hermanos, Darío lo considera como para ponerlo como gobernador de todo el reino. Entonces, y esto es una distinción muy buena que se hace para con este personaje. Por lo tanto, considero, hermanos, que tal distinción lo llevó a ser promovido. O sea, en este sentido es como la frase que dice, se recomienda solo. No necesita que nadie más lo recomienda, solito se recomendó. No, bueno, aunque en la anterior no lo recomienda tanto la reina, pero sí dice, él puede hacerlo. Y en este caso, hermanos, el mismo rey cuando ve que destaca, que cumple. Y sin duda, hermanos, lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Y él notó en él, mayormente por lo que dice el verso número 3 del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, el desarrollo, el desenvolvimiento de él, pues era más que notorio como tal. Bueno, pasó a ser considerado para formar parte del gabinete gubernamental. A ese grado. Pues en el mismo verso 2 dice, ¿verdad? Daniel era uno. O sea, ya había sido considerado, ya estaba allí en la mira, hermano. Esto nos recuerda el hecho del sueño que tuvo Faraón en los tiempos de José, cuando soñó acerca de las 7 vacas, las gordas y las flacas. Y José se presenta ante Faraón y les dice, vas a hacer esto y lo otro. Y el mismo rey, en el libro de Génesis 41, verso 33, y luego del 37 al 41, dice Faraón, bueno, pero ¿quién más podría cumplir esta función sino tú? Dice que lo colocó en una posición de poder. Bueno, el mismo texto así lo presenta y vamos a considerar, recordarlo tantito, hermanos, que es el libro de Génesis 41, expresamente el verso 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón. ¿Cómo es este varón? Prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Le da ciertas recomendaciones. Dice el verso 37 que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Darío dice un espíritu superior. Faraón precisamente dice, en quien esté el Espíritu de Dios. Y bueno, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ya eso ha acontecido, hermanos. Y una vez más en la vida de este personaje Daniel sucede. Es decir, tiene una posición de suma importancia. Bueno, el mismo texto nos dice, hermanos, que este personaje Daniel tenía una función y una responsabilidad muy amplia, muy importante, puesto que de él dependían muchas cosas. Una de ellas era clave. El mismo pasaje, capítulo 6, verso número 2, al final dice, ¿verdad? Era necesario que estos sátrapas diesen cuenta. ¿Con qué fin? Dice el 6.2, para que el rey no fuese perjudicado. Hasta el día de hoy, hermanos, se dice que quien arma una nueva administración, pues a quienes integra a su equipo son claves para que prospere o sea más de lo mismo. A ese grado. Era importante a quién iban a colocar allí, hermanos. Bueno, en lo personal, a la luz de este relato que nos presenta esta expresión, ¿verdad? Que no fuese perjudicado el rey. Bueno, esto entiendo que era de suma importancia, pues que incluía no tanto la seguridad del rey como la del mismo imperio. ¿Sí? El mismo imperio, recuerden que es una nueva administración. En los versos anteriores ha caído el imperio babilónico e inicia el imperio medo-persa y quiere tener control absoluto del imperio. Pero si hablamos de 120 sátrapas, hermanos, hablamos de muchas provincias donde ellos tenían que estar gobernando. ¿Sí? Y estos 120 daban cuentas a estos 3 gobernadores. Bueno, esto implicó o implicaba llevar a cabo una tarea muy importante, es decir, una tarea bajo una administración excepcional, de ser una persona de confianza, alguien que debía administrarse sabiamente. No solo administrar excepcionalmente, sino él como persona administrarse sabiamente también. Creo que esta es una tarea de todos y de otra manera, hermanos, puesto importa lo que hacemos, pero importa lo que somos. Y nuestro ser y nuestro ser y hacer siempre debe ir de la mano, hermano. Bueno, a lo que podemos leer, hermanos, que el rey ha pensado en ponerlo sobre todo el reino. Esto es un indicador que Daniel pasó, como se le llama en el béisbol, ahora sí que pasó a formar parte de las grandes ligas nuevamente. ¿Sí? Es un cuarto bat ahí. ¿Sí? A ese grado. Seguramente escuchó Daniel, hermanos, como se le dice el capitán o cuando alguien que controla una tripulación, Daniel al timón. El timón es lo que sirve para gobernar una embarcación o gobernar un avión. Algo de ello leemos en Santiago 3, cuando se habla de la lengua, que se ha podido controlar embarcaciones, aviones, pero la lengua no mucho, ¿verdad? Pero esta es una manera de decir que Daniel, hermanos, controlaría o daría dirección al nuevo imperio. Se entiende que lo haría en conjunto de los otros 3 gobernadores. Por lo tanto, ya había hecho mención de ello, hermanos, Daniel llegó a ser considerado, por así decirlo, la mano derecha del rey. O podría decirse también el funcionario favorito del rey. El hombre de confianza que él se acerca. Hay una serie, hermanos, que es una serie de un superhéroe llamado Spider-Man, ¿no? Y en escuché esta frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así se le dice, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y sin duda, hermanos, para ello, esto es lo que representa para Daniel. O sea, la seguridad del rey, como dice, para que el rey no fuese perjudicado. El que hubiera un posicionamiento del nuevo imperio, para eso fue también colocado. Es decir, su persona y sus actos importaban. Hoy día, hermanos,
también a cada uno de nosotros. Hay muchos retos, muchos desafíos donde nuestra presencia, nuestra persona se hace necesaria. Y debemos ser vivos reflejos de fe, vivos reflejos de integridad, de seguridad, pero sobre todo de temor de Dios, hermanos. Muchas veces se ha dicho, y lo he escuchado, que la gente como tal no siempre va a leer una Biblia, pero la va a leer a través de nosotros en ese aspecto. Porque somos vivos reflejos del amor, de la gracia, del favor y de la misericordia del Señor. ¿Sí? He de dar continuidad de este pasaje bíblico, hermanos, para hacer ver verdad. Sí, era un brillo notorio. Y en lo consecutivo, daré un poquito por qué hablar de un brillo notorio y qué es lo que lo hacía brillar como tal. Bueno, hasta aquí entonces hemos de tener muy en cuenta, hermanos, que sí, se posiciona, es considerado y sobre todas las cosas, el texto de la Escritura nos da la pauta, hermanos, a entender que sí, somos seres necesarios. Quizás no indispensables, pero sí necesarios, de importancia. Tanto lo que somos y lo que hacemos es de suma importancia y de trascendencia. Por ello, en base a este pasaje de la Escritura, y ya que muchos de nosotros nos desempeñamos en diferentes ámbitos, diferentes contextos, y sobre todas las cosas, hermanos, puesto que estamos en una ciudad donde predomina, pues no siempre el cristianismo, pero a través de nosotros la gente conocerá de Jesús, la gente conocerá del carácter de Cristo y sabrán que verdaderamente, hermanos, la Biblia es verdad, que no solo es algo que como algunos dicen que nos llegan a lavar el cerebro. No necesariamente es así, sino realmente, hermanos, la palabra de Dios transforma la vida, hace sabio al sencillo y convierte el alma de las personas, como dice el Salmo 19 en algunos versos, expresamente en el verso número 7, hermanos. Así que quiero hacer algunas puntualizaciones en relación a este pasaje bíblico, ya que la Escritura, hermanos, nos llama a ser vivos reflejos de que verdaderamente Dios obra y está en nosotros, puesto que el texto dice, en Daniel había, o así lo reconocieron, Daniel mismo era superior y la razón, porque había en él un espíritu superior. O sea, era excelente, brillante en lo que era y en lo que hacía. Pero sabemos, hermanos, que eso tiene ese es un efecto de una causa. Dios obrando en él y a través de él en ese aspecto, ¿no? Ahora, para cada uno de nosotros que también nos toca vivir, hermanos, muchos de ustedes en el sector privado, en el sector público, se están desarrollando y desempeñando. Muchos tenemos que estar lidiando en una sociedad que no del todo ama y venera o busca de Dios, ¿verdad? Pero allí nos haremos nosotros presentes. ¿Qué nos resta entonces? Bueno, ante tal responsabilidad que conllevó a Daniel colocarlo sobre todo el reino, pues el texto dice, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso no es cosa sencilla, no es tarea fácil. Indistintamente que no estemos allí, hermanos, en querer ocupar, ¿verdad? Ya casi cerquita la presidencia de la República, quizás no a ese grado, pero sí en la posición donde Dios nos haya colocado, es importante, hermanos, en primer lugar, que tengamos presente esto. Necesitamos ser cautelosos y cuidadosos en nuestros actos y en nuestras decisiones. ¿Sí? El libro y aquí quiero citar algunos textos más. Específicamente el libro de Eclesiastés 10.1. El libro de Eclesiastés 10.1 nos hablan de las moscas muertas y el efecto que causan. Y leo para el texto así, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Y aquí es donde pensé, que me hizo pensar en este pasaje, las frases que siguen. Al que es estimado como sabio y honorable. Al que es estimado como sabio y honorable. No se requiere mucho para echar a perder la vida. Dice, así una pequeña locura.
Entonces es una recomendación bíblica, hermanos, en cuanto a que sí importa si se nos ha dado la confianza. Yo sé que todos nos empeñamos en no defraudarla, pero siempre hay sus descuidos, hermanos. Y muchos de nosotros hemos caído en ello, ¿verdad? Y la tristeza es que a veces no solo nos recuerdan este pasaje, sino a veces nos va a recordar hasta el dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay muchas cosas que se pierden por los descuidos, por la mucha confianza, por el abuso de confianza muchas veces también, por no ser cautelosos, cuidadosos, o como diría el libro de Proverbios 4, por no examinar la senda de nuestros pies y no asegurarnos que todos nuestros caminos sean rectos. Y eso es importante para todos nosotros, hermanos. Así que también esto nos lleva o conlleva a que no solo seamos cautelosos y cuidadosos en nuestro ser y en nuestro hacer diario, sino que también tengamos presentes, hermanos, que nuestros actos tienen consecuencias. Pero así como tienen consecuencias, también tienen trascendencia. ¿Sí? Consecuencia, bueno, el libro de Mateo 5:16 dice que tiene un efecto. Mateo 5:16 lo recordamos, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, es importante que glorifiquen a Dios. Nuestros actos revelan o reflejan al Dios bíblico, hermanos. Que verdaderamente estamos en Él y lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Sí. En ese aspecto. Tienen consecuencias, pero también tiene trascendencia, específicamente en la labor diaria. Y aquí quiero dar un salto hasta el libro de Tito. Usted probablemente lo recuerde. Tito 2, tanto el verso 9 como el verso 10. Es toda una serie, hermanos, donde Pablo le escribe a Tito, vas a trabajar con los ancianos esto, con las mujeres esto, con los jóvenes esto. Y cuando llega el verso 9 le dice a los siervos, o sea, a los que tienen una labor pública, una labor privada, aquellos que tienen jefes o que dependen, hermanos, de alguien más. Y viene la exhortación, pero también nos va a decir por qué es importante. Bueno, yo creo que a un servidor en ese aspecto le entiende, hermano. En esta breve palabra, que cuidemos nuestro trabajo, que cuidemos lo que se nos ha confiado. Y esto tendrá que ver con cuidar la familia, cuidar la esposa, cuidar los hijos, o sea, cuidar lo que se tiene y con mucho esfuerzo y sacrificio quizás se pudo obtener o lograr. Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. Ven esa expresión, hermano, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Con qué fin? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aunque esto tendrá que ver con la integridad que haré mención de Daniel en temas posteriores. Pero sí, hermanos, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Recordemos que el mismo Jesús hace hincapié en Mateo 25, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, y aquí tiene que ver específicamente, hermanos, para que en todo adornen. ¿Y adornen qué, hermanos? ¿El templo? ¿La casa? ¿Adornen qué? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que no caiga en descrédito el evangelio, la palabra, los dones, la gracia, el favor. En sí, hermanos, para que no desprestigiemos el cristianismo. Para que no digamos todo lo contrario a lo que nosotros sabemos que es. ¿Sí? Recuerden que este mismo capítulo, este libro de Tito, en el capítulo 1:16, habló que los cretenses se caracterizaban
en profesar conocer, algunos de ellos, en profesar conocer a Dios, pero con sus hechos, pues lo negaban. Y ahora los siervos les dicen, no, adornen, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y bueno, ese sería un tratado aparte, hermanos, pero quiero hacer mención, puesto que el que la gente nos ponga, nos dé la confianza, nos den el crédito, nos den atención, nos concedan tiempo, favores o estimación, hermanos, ya con eso sería suficiente para valorarlo. ¿Sí? Y como tal también, hermanos, no solo bueno tener presentes que nuestros actos tienen consecuencias y trascendencia, también no olvidar que como hijos de Dios, hermanos, hemos de practicar o implementar o aplicar calidad en todo. Y sobre todo, calidad moral y espiritual. ¿Sí? Calidad en todo. O sea, la gente ya está cansada porque muchas veces saben que seguramente le van a dar gato por liebre, ¿no? Pues ya no hay bueno, ¿no? Y bueno, pero el texto bíblico nos va a dar pauta, hermanos, que la Escritura nos dice que seamos, o sea, calidad en el aspecto que nuestro servicio, que nuestro trato, que lo que hacemos, que lo que somos, hermanos, refleje el nivel o la calidad de lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios ha hecho en nosotros. En ese sentido, es una manera de marcar distinción también. Y observemos el libro el texto es un texto ya conocido, mencionar el libro de Filipenses 2, verso número 15. Después de decir que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, nos dice la finalidad. ¿Sí? A los siervos les dijo, no siendo respondones, ¿verdad? Y aquí les dice, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, bien algunas, no solo irreprensibles, sencillos, también hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Viene la expresión, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo como tal, hermano. ¿Sí? Así que esto es importante, puesto que aquí nos alude a una calidad moral, es lo que la gente dice, ¿verdad? No una perfección quizás moral, pero sí a tener calidad moral. O sea, ya nosotros, hermanos, literalmente se espera que como cristianos, cuando menos nos pongamos la mano en el corazón, hermano. ¿Sí? Que no se nos pase tanto la mano como otros sin ningún remordimiento pudieran hacerlo o decirlo, hermano. No se trata de ser. Ahora sí que ciertamente no somos iguales que los demás. Literalmente por la gracia y el favor de Dios, reitero esta expresión ya, no estamos cortados con la misma. Dijera, sí lo somos, lo fuimos, pero ahora en la gracia del Señor, hermanos, la renovación de nuestra mente y la renovación de vuestro espíritu y el conocimiento del Señor, pues nos hace tener, hermanos, más conciencia de lo que somos y de lo que hacemos como tal. Entonces, hemos de andar conforme a nuestras convicciones. Hemos de vivir, hermanos, acorde a una conciencia cristiana. Esta conciencia conlleva a que nuestros actos y cada uno de estos reflejen integridad, honestidad, seriedad, fidelidad al Dios a quien representamos y a quien dignamente debemos representar. Una vez más, hermanos, como ya lo había citado al inicio, recordar esta sentencia bíblica que hemos de vivir con ella en mente. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así lo expresa el libro de Efesios 5, 8, hermanos. Vivamos reflejando fielmente, ¿verdad?, el favor, la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Nunca se nos olvide que por la gracia de Dios somos lo que somos.
Y Pablo dijo, ¿verdad? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto siempre glorifique a nuestro Dios, hermanos. Que Dios siga así obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y partiendo de este pasaje de la Escritura, hermanos, pues digámosle al Señor, ¿verdad? Si tú me has considerado para aquí o para allá, guíame y dirígeme, porque quiero reflejarte lo más fiel posible. La verdad tuya, el amor tuyo, la gracia tuya, la confianza que has puesto en mí y sobre todo, ¿verdad? Porque fui comprado, no con esto o lo otro, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. Y porque la vida cristiana importa, vale, y es necesario, hermanos, que otros sepan que el vivir en Dios es posible. Amén.